Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a revisar el tema de representación de la información. Ya habíamos revisado previamente pues la forma en la que una computadora almacena datos e instrucciones mediante el sistema binario. Entonces ahora estudiaremos cómo es que la computadora interpreta cierta información u otra, ¿no? Entonces una computadora utiliza binario para representar muchos tipos de datos, llámese números, llámese letras, llámese símbolos, ¿no? Pero en general, ¿cómo hace esto? O sea, ¿cómo sabe que cuando yo pongo una A en el teclado tiene que pintar una A en la pantalla, ¿no? O cómo sabe que estoy pintando un número, que estoy representando un número con decimales. Todo eso lo revisaremos en esta lección. Entonces vamos a comenzar primero que nada revisando cómo es que se hace la representación de caracteres. Y esto básicamente se hace mediante tablas que define un grupo de personas y dicen, ok, yo tengo todos estos caracteres y corresponden con estos números. Estos números obviamente los damos en decimal para que los podamos entender como seres humanos, pero internamente se están almacenando como código binario, ¿no? Entonces, existen muchos estándares de códigos de caracteres para que la información que se transmite del usuario a la computadora sea comprensible y también para que entre sistemas se entiendan. Es decir, si a mí me llega un mensaje a mi WhatsApp, ¿no? Y tiene, no sé, algún emoji y yo lo mando a otro celular que no necesariamente sea del mismo modelo, de la misma marca o que tenga el mismo sistema operativo, pues lo tiene que también leer de la misma forma. Entonces se trata siempre de unificar lo más que se pueda entre sistemas de sistemas operativos, ¿no? O en general entre equipos de cómputo. Entonces, los códigos que se dan en estos estándares son los que comúnmente encontramos en nuestro teclado, ¿no? Entonces, todo lo que vemos en nuestro teclado en general se puede representar entre sistemas, aunque a veces también infiere el idioma. Es decir, un teclado de China pues tendrá símbolos diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos los teclados no tienen ñ porque es un símbolo que no se utiliza en este país, ¿no? Entonces, los estándares más utilizados hoy en la actualidad, y quizá algunos ya en desuso, son el código ASCII, que se traduce, o más bien son las siglas de American Standard Code for Information Interchange, que en pocas palabras es un código americano, y si pudieran verme estoy haciendo como comillas, porque americano significa estadounidense, ¿no? Justamente es un código escrito, un código americano, ¿no? Un estándar de código americano para el intercambio de la información, ¿no? Entonces, este es un estándar que asigna valores numéricos a letras, como les comentaba. Podemos tener números, letras, signos de puntuación u otros símbolos. En total tiene 256 códigos divididos en dos conjuntos. Tenemos un conjunto de códigos al que le llamamos código estándar y un conjunto al que le llamamos extendido, porque se extendió más adelante para soportar otros símbolos. Entonces, cada conjunto tiene respectivamente 128 códigos, lo cual nos permite representar todas las posibles combinaciones entre 7 u 8 bits. Este conjunto utiliza 7 bits para cada código, ¿no? Y el conjunto extendido, ¿no? O sea, el estándar utiliza 7 y el extendido utiliza 8. Entonces, ¿cómo se ve este código directamente pues en su tabla ya distribuida? En esta página que les compartiré más adelante, si no se las comparto, por favor, recuérdenme. Podemos ver cómo está distribuida esta tabla. Vemos que tenemos una tabla que sería pues estas dos juntas que representan el estándar, es decir, así fue definido primero el código ASCII. Vemos que teníamos ahí las letras, algunos caracteres especiales y en particular, si se dan cuenta, vemos que la letra ñ, por ejemplo, no aparece o que no tenemos letras con acentos. Entonces la gente dijo, no, pues esto no me está sirviendo eh, como para estandarizar el intercambio de información entre equipos. Entonces añadió el código ASCII extendido, donde vemos que ya tenemos letras con acentos, tenemos letras con diéresis, tenemos a la ñ, tenemos algunos otros símbolos que se utilizaban principalmente estos símbolos, por ejemplo,
se utilizaban para generar impresiones, ¿no? Entonces, por eso como que uno diría, ay, ¿para qué quiero poner esto, no? Y entonces eran símbolos, pues, por ejemplo, con estos formaban como tablitas en las hojas cuando uno imprimía, por ejemplo, para imprimir tickets o cosas por el estilo, ¿no? En los primeros sistemas, el intercambio de información no importaba como tanto entre computadoras, sino también entre la computadora y la impresora, que lo que yo veía en mi procesador de texto saliera idéntico en la impresora, ¿no? Entonces se tenía que establecer este estándar, ¿no? Entonces este era el estándar del código ASCII y pues justamente este conjunto de caracteres ASCII básico, los primeros 32 que son estos, de hecho son los primeros 31 más el 127, ¿no? Que se añadió después. Este lo cambiaron, antes no existía, ¿no? El de suprimir. Entonces lo añadieron ahí y entonces a estos 32 símbolos que estamos viendo en esta tabla, ¿no? Representan o están asignados a códigos de control de comunicaciones y de impresora, ¿no? Es decir, son caracteres que pues realmente no se imprimen, sino que le están dando instrucciones a la impresora, ¿no? Por ejemplo, haz un retroceso, haz un retorno de carro, haz una tabulación, ¿no? En general era para controlar la forma en la que la información era transferida desde una computadora a otra o desde una computadora a la impresora. Y pues los 96 códigos restantes se asignan a los signos de puntuación, a los dígitos del 0 al 9, las letras mayúsculas, minúsculas y prácticamente el alfabeto que estamos utilizando pues es el alfabeto latino, el abecedario latino más bien, ¿no? Entonces, bueno. Otro estándar de comunicación, que fue el EBCDIC, son las siglas de Extended Binary Coded Decimal Interchange, fue un estándar de codificación desarrollado por IBM, que es una empresa muy famosa y que dio muchos aportes al desarrollo de las computadoras modernas. Dijo, no, pues yo voy a poner mi propio estándar en mis computadoras, ¿no? Para que se comunicaran entre ellas y es muy parecido al ASCII, de hecho utiliza también 8 bits para la codificación y le permitía, al igual que ASCII, definir 256 caracteres, ¿no? Entonces este código era principalmente utilizado entre los mainframes y las microcomputadoras, que son otro tipo de computadoras un poquito más especializadas, ¿no? Y eran de IBM, entonces solo era para el intercambio entre esas máquinas. Si yo intentaba conectar una IBM con una computadora de otra marca, pues la codificación podría estar un poco diferente y no se veían los mensajes exactamente como uno esperaba, ¿no? Entonces, la página de donde se muestran estos códigos, pues ya hasta se ve un poco viejita, pero aquí la podemos consultar y justamente los códigos estaban directamente representados en binario, ¿no? Por ejemplo, aquí A es equivalente a este código, ¿no? Entonces, así en general con todos los códigos. Justamente por eso, este era un código de intercambio de información. También se decía que era extendido, de ahí viene la E, pero nos representaba todo en binario. Y ya más, un poquito más en la actualidad, el código o el estándar que más es utilizado es el Unicode, justamente porque trata de unificar al máximo el intercambio de información entre computadoras. Entonces, por ejemplo, si estoy utilizando Microsoft, si estoy utilizando una computadora Mac, un celular con Android, un iPhone, y en general cualquier dispositivo, todos son capaces de reconocer los mismos símbolos. Incluso si entramos a Facebook, también reconoce lo mismo. Twitter, Google, en general, casi todas las plataformas. Ya no conozco al menos hoy en día una que no utilice este estándar. Y es un estándar de codificación diseñado para facilitar el tratamiento de información, transmisión y visualización de textos de múltiples lenguajes, no es solo inglés o español, y el término Unicode proviene de sus tres objetivos perseguidos, que son la universalidad, la uniformidad y la unicidad, ¿no? Entonces, este estándar es mantenido por un comité, que es el Unicode Technical Committee, por sus siglas en inglés UTC, y es integrado por el consorcio Unicode, en el cual están pues las empresas más grandes de comunicación y de computación hoy en día, como son Microsoft, Apple, Facebook, WhatsApp, Oracle, Instagram, Google, Twitter, o también hay muchas universidades también participan ahí, por ejemplo la Universidad de Berkeley,
¿no? Y en general la descripción completa de este estándar y las tablas de caracteres las podemos consultar directamente en la página de Unicode, que luce de esta forma, y vemos que hoy en día pues también los emojis son considerados en este tipo de tablas, ¿no? Entonces home.unicode.org, ¿no? Contiene toda esta información. Entonces, en pocas palabras, los caracteres los representamos en la computadora, pues al igual que otras cosas que ya habíamos visto, en binario. Ese binario lo que representa es el código que nos está indicando la máquina. Entonces, la computadora sabe que ese código representa cierto carácter y lo muestra directamente en pantalla, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ya vimos cómo representar caracteres, pues obviamente, pues también tenemos números, en particular números enteros. Los números enteros ya los habíamos estudiado en la lección anterior. Por ejemplo, decíamos cómo se convierte el 2, cómo se convierte el 53, ¿no? Y todo eso ya lo sabíamos hacer. La única diferencia es que estos números convenientemente eran positivos, nunca hablamos de números negativos, decíamos, son enteros, pero en los enteros también podemos tener números negativos. Entonces existen muchas formas de representar números negativos, ¿no? Y la que nosotros vamos a utilizar y que es la que utilizan la mayoría de computadoras modernas es la notación llamada complemento a 2. La clase pasada nosotros habíamos revisado un complemento que era el complemento a 1. Entonces, para calcular el complemento a 2, lo único que vamos a hacer será sumarle 1 al complemento a 1. Y si queremos el complemento a 3, le sumamos 1 al complemento a 2 y así sucesivamente, ¿no? ¿Y de qué va a depender cuántos números enteros pueden representar? Pues va a depender de la arquitectura. Es decir, si me dicen tu computadora es de 32 bits, en 32 bits puedes representar un número, o si es de 64, puedes representar todavía el doble de números, ¿no? Entonces, y de hecho creo que me refiero al doble en binario, ¿no? Pero estamos representando un rango mucho más amplio en números enteros, digamos en decimal, ¿no? Entonces va a depender de la computadora en particular. Entonces vamos a suponer que les dicen, tienes una máquina de 32 bits y quiero que representes el menos 13. Entonces lo primero que tengo que hacer para transformar este número a binario es pasar el 13 a binario, como ya habíamos hecho en la lección anterior. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para transformar un número representado en decimal a binario? Pues tengo que hacer divisiones. Entonces voy a dividir el 13 entre 2, me da 6, 6 por 2 es 12, para 3 es 1, continúo dividiendo este 6, 6 entre 2 es 3, 3 por 2 es 6, para 6 es 0, continúo dividiendo este 3, 3 entre 2 es 1, 1 por 2 es 2, para 3 es 1, continúo dividiendo este 1, 1 entre 2 es 0, 0 por 2 es 0, para 1 es 1, y como ya llegué a 0, detengo mi división. El número se construye leyendo los residuos en orden inverso, es decir, este número es el 1101. Y ahora, como me está diciendo que tiene que ser en una máquina de 32 bits, voy a rellenar con los ceros que me faltan. Aquí tengo 4 ceros, por lo tanto me faltan 28 dígitos y lo voy a rellenar con 28 ceros, ¿sale? Entonces, en general, estos números los voy separando en bloques de 8 en 8 para que la lectura sea un poco más fácil, además de que 8 bits representan un byte, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 bytes, ¿sale? Entonces, bueno, ya que tengo mi número representado en binario, le tengo que añadir el signo. La forma en la que vamos a hacer esto es con el complemento a 2. Entonces les decía que el complemento a 2 consiste en sumarle 1 al complemento a 1. Por lo tanto, primero obtenemos el complemento a 1, que como recordarán era invertir los bits, es decir, todos los ceros se convierten en unos y todos los unos se convierten en ceros. Entonces mi número ya invertido me queda de esta forma. Vemos que sí es equivalente porque aquí teníamos 1101, entonces ahora tenemos 010, ¿no? Y para obtener el complemento a 2, simplemente le sumamos un 1 a este número, que como recordarán, 0 más 1 era 1, 1 más 0 era 1, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, y a partir de aquí, pues si se dan cuenta, todo es 1 más 0, y por lo tanto me quedan puros unos. Y este ya es el número representado en binario con su correspondiente signo negativo. Entonces, ¿cómo compruebo que en efecto este número es el menos 13? Pues si lo sumo con 13 me debería dar 0, ¿no? Un número con su negativo
O sea, si lo sumo, me tiene que dar 0 porque estamos restando lo mismo con lo mismo. Lo único que cambia es el signo. Entonces, si sumo 13 con menos 13, me tiene que dar 0. Entonces, compruebo. El número de arriba es el 13 que calculé primero. El número de abajo es mi menos 13. Entonces, si se dan cuenta, esto es 1 más 1 que es 0. Llevamos 1, 1 más 1 es 0. Llevamos 1 y así me voy con todo esto. Como voy acarreando un número, si se dan cuenta, me está generando puros ceros. Y al final me está quedando un 1, ¿no? Y esto es justamente por el acarreo que me fue generando. Pero si se dan cuenta, ahí ya tendría 33 bits. Entonces, ese último número siempre se descarta. Como todo lo demás me dio 0, pues justamente podemos concluir que sí tenemos eh, al menos 13, ¿no? Entonces, la clave para obtener un resultado en el que todos los dígitos sean 0 es que el complemento a 2 es 1 más el complemento a 1, ¿no? Entonces, la suma de 1 hace que el resultado de cada columna sea 0 y se acarrea un 1, ¿no? Entonces, el acarreo sigue desplazándose hacia la izquierda hasta que se descarta el número que está más a la izquierda, que es ese 1 que nos quedó ahí, con lo que los dígitos del número restante son iguales a 0, ¿no? Entonces, ya sabemos entonces cómo representar números enteros, tanto positivos como negativos. Si es positivo, no tengo que hacer nada de esto porque ya tengo el número como tal. A menos que tenga un signo, pues sí tengo que realizar todo este proceso de representarlo utilizando el complemento a 2, ¿no? Ahora, ¿cómo represento los números reales? Es decir, que tengan decimales. En general, representar números reales es una tarea mucho más compleja, ¿no? Que lo que requiere es aplicar todos los conceptos que hemos revisado desde la lección anterior. En general tenemos dos formas para representar números reales. Por un lado tenemos la llamada representación en punto fijo y por otro lado tenemos la representación en punto flotante. Entonces vamos a revisar primero lo que es la representación en punto fijo. Entonces, esta forma de representación lo que hace es asignar, tal y como su nombre lo dice, una posición fija al punto decimal. Por ejemplo, puedo decir, el punto decimal va a estar después de los dos últimos dígitos, o puede estar después de los primeros 5 dígitos. Y siempre, siempre, siempre tiene que estar el punto en la misma posición. Entonces, por ejemplo, si estoy operando con números de 8 bits, es decir, con un byte, el punto puede situarse de forma arbitraria en cualquiera de las posiciones, pero una vez que yo la elija ya no se puede mover. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar esta notación? Pues es que pues los algoritmos para realizar distintas operaciones son las mismas que para los números enteros, entonces no tendríamos ningún problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo estos dos números representados en punto fijo, ¿no? Pues justamente si se dan cuenta, la operación de suma se realiza como cualquier otra operación y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el punto siempre está en la misma posición para cualquier número. ¿Cuál es el inconveniente de utilizar esta representación? Pues que como el punto está siempre ahí fijo, no estamos representando o aprovechando la capacidad de los operadores aritméticos, ¿no? Entonces, pues justamente no voy a poder representar números más grandes. Por ejemplo, si yo moviera este punto una posición, es decir, hacia acá, tendría números todavía más grandes, ¿no? Entonces, como que el rango para representar números queda muy limitado, ¿no? Entonces, es muy poco ventajoso eso. Entonces, en general, sí se llegó a utilizar esta representación, pero pues no tuvo tanto éxito, ¿no? Entonces, la representación que utilizamos realmente es la representación en punto flotante. Este modo de representación lo que hace es evitar el inconveniente mencionado en la representación de punto fijo, es decir, que está muy limitado el número de valores que podemos representar. Y pues justamente esta representación, dado el enorme rango de magnitud en el que podemos representar los números reales y la imposibilidad de almacenar todas sus cifras, pues lo que hacen los sistemas de computación es adoptar formas de representación basadas en la notación exponencial, ¿no? Que, por ejemplo, en matemáticas, uno dice, pues puedo multiplicar 2 por 1.000.000, pero en lugar de poner 1.000.000, ponemos 10 a la 6. En lugar de poner, por ejemplo, 100, pongo 10 al cuadrado.
¿no? Entonces, en lugar de estar representando todo el numerote, lo que hacemos es representar números con potencias de 10. Lo que vamos a hacer aquí será exactamente lo mismo, justamente para poder representar números con un rango muy variado, ¿no? Entonces, esto se basa en que en un número real cualquiera puede descomponerse en el producto de dos factores. Entonces, si yo tengo un número real, lo puedo representar de esta forma, ¿no? M le vamos a llamar la mantisa y es menor que la unidad, por supuesto, y con una cantidad de cifras significativas. Es decir, la primera de ellas es distinta de cero, ¿no? Por otro lado, tenemos b a la e, que es justamente el factor exponencial igual a la base de numeración, es decir, b va a ser igual a la base en la que estamos posicionados, y le elevamos un exponente, al cual le llamamos e, y nos indica cuántos lugares debe correrse el punto decimal. Ahorita hacemos unos ejemplos, ¿no? Entonces, en general, así vamos a representar los números en punto flotante. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de numeración decimal, un número de formato de punto flotante, por ejemplo, podría ser esto, ¿no? Esto en realidad es un número mucho más grande, pero para no estar escribiendo tanto, yo digo, pues es 2.25 por 10 a la 4. Entonces esto lo que nos va a decir es que tenemos que mover el punto 4 posiciones para obtener el número original. Sin embargo, este mismo número lo puedo representar de varias maneras. Puedo decir que es 2.25 por 10 a la 4, o si muevo el punto otras dos posiciones, es decir, una 2, puedo decir que es el 0.0225 por 10 a la 6, ¿no? O si lo muevo todavía más, puedo decir que es el 22, más bien este numerote que tenemos acá, por 10 a la menos 1, no era 22, perdón, y así, ¿no? O sea, puedo hacer muchas combinaciones cambiando el exponente del 10 y que representan exactamente al mismo número, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre estos números? Pues es dónde está posicionado el punto para separar a la mantisa y el valor del exponente, ¿no? Entonces, bueno, esos son las principales diferencias, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, bueno, no, vamos a verlo mejor acá, ¿no? Entonces vemos que tenemos muchas posibles formas de representar un solo número, ¿no? Pero en realidad la que vamos a utilizar es la llamada forma normalizada, ¿no? Entonces, esta forma es aquella en la que el punto decimal se coloca antes de la cifra más significativa distinta de 0. Nótese que estoy diciendo antes. Entonces, en el ejemplo anterior, voy a posicionar el punto, ¿no? Antes de la cifra menos, más bien más significativa. La cifra más significativa es el número que está después del primer 0. Entonces, aquí la cifra más significativa sería este 2. Por lo tanto, me conviene poner el punto antes de ese 2 y tengo que contar cuántas posiciones recorrí el punto para calcular el número. En este caso lo recorrí 5 posiciones, por lo tanto decimos que el exponente es igual a 5, ¿no? Entonces en este caso mi mantisa es 0.225 y mi exponente es 5, ¿no? Entonces en una palabra de memoria debo guardar juntos tanto el exponente como mi mantisa. Ajá. Entonces aquí tenemos una forma en la que vamos a almacenar todo esto. Aquí voy a almacenar el signo de la mantisa, aquí el exponente y acá la mantisa, ¿no? Entonces aquí estamos considerando que mi arquitectura es de 32 bits, es decir, eres una palabra de 4 bytes, ¿no? Pero en general puede variar dependiendo de la arquitectura que estemos o que tengamos en nuestras computadoras. Entonces, debido a que no existe justamente esta uniformidad entre los equipos, es decir, que unos son de 64, otros son de 32 y así sucesivamente, ¿no? Y en general, pues tampoco tenemos un único lenguaje en cuanto al lugar y extensión que ocupan el exponente y la mantisa. Vamos a estudiar esto con un ejemplo utilizando una de las variantes más frecuentes, ¿no? Pero puede cambiar, puede que en un libro les den otro método, puede que en un curso que ya hayan tomado previamente les hayan dado otro método. En general existen muchos, ¿no? Entonces la forma de representación que vamos a utilizar nosotros es en la que el primer bit, ¿no?, que tenemos aquí va a representar el signo. Si vamos a decir que
el signo es un 0 si el número es positivo y que es un 1 si el número es negativo. Después vamos a representar los dígitos binarios de la mantisa y se van a encontrar a partir del exponente de esto. No, sí, perdón, ¿no? Vamos a representar los siguientes bits del exponente, ¿no? Que serían 7 bits. Que como ya estoy utilizando uno para el signo, los 7 restantes los vamos a utilizar para el exponente, ¿no? Y lo que vamos a hacer es sumar 64, o ahorita vemos cómo calcular ese número, a dicho número y vamos a obtener este exponente, ¿no? En 7 bits podemos almacenar números entre 0 y 127. Entonces, para obtener este número, vamos a sumar e más 2 a la p menos 1. Es decir, e es el exponente y p es el número de bits. En este caso, el número de bits que tengo son 7, ¿no? Entonces, justamente por eso estamos sumando un 64, ¿no? Porque es 2 a la 6, que es igual a 64, ¿no? Justamente porque es p menos 1, ¿sale? Y posteriormente vamos a almacenar los dígitos binarios de la mantisa, que serán a partir del segundo byte, es decir, todo esto, ¿no? Sin emplear el complemento a 2. Y lo que vamos a hacer es rellenar con ceros en caso de que sea necesario, y vamos a adoptar la convención de que el rellenado sea a la derecha. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede esto más claro, si no, pues va a ser muy confuso. Entonces vamos a suponer que quiero representar este número, ¿no? Que tiene su parte entera y su parte fraccionaria, en una palabra de 32 bits. Es decir, vamos a tener 4 bytes, ¿no? Entonces el primer bit me va a guardar el signo, los siguientes 7 bits me van a guardar el exponente. Ya ocupé 8, tengo 24 bits restantes, ahí es donde voy a guardar la mantisa. Entonces el método me decía, primero transforma el número en binario. Entonces ya vimos cómo transformar este tipo de número a binario. Entonces tengo que transformar la parte entera y la parte fraccionaria con alguno de los métodos que vimos en la lección pasada y me va a quedar este número. Ya tengo ese número. Ahora lo voy a normalizar. ¿Qué era normalizar? Era mover el punto hasta antes de la cifra más significativa. En este caso es el 1, ¿no? Entonces por eso lo estoy colocando hasta acá. ¿Cuántas posiciones tuve que mover ese punto para llegar a esta representación? Pues las cuento, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo tanto, tuve que multiplicar el número por 2 a la 11. Ese 2 a la 11 me va a permitir calcular el exponente. Dijimos que el exponente se calcula sumando e más 2 a la p menos 1. En este caso decíamos que p es el número en bits y e es el exponente, ¿no? Entonces el número de bits que tengo para representar el exponente ya habíamos dicho que eran 7. Entonces tiene que ser 2 a la 7 menos 1, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El exponente ya vi que es 11 y le voy a sumar 2 a la 6. 2 a la 6 es 64, por lo tanto 11 más 64 es 75. Si transformo el 75 en binario, obtengo justamente el exponente que quería, que es este, ¿vale? Entonces ya tengo el número, ya tengo el exponente, ahora me falta calcular la mantisa. La mantisa, pues es justamente este numerote, ¿no? Le quitamos el 0 punto y esta es la mantisa, ¿no? Si se dan cuenta es esto. Y habíamos dicho que tenemos que agregar tantos ceros como nos hagan falta. Entonces, pues aquí a la derecha, dijimos que por convención va a ser a la derecha, pero también puede haber una convención que me diga a la izquierda, depende de la arquitectura, nosotros los vamos a agregar a la derecha, ¿no? Entonces, en este caso, este es el número. Entonces ya tengo mi exponente, ya tengo mi mantisa, perdón. El signo, pues si se dan cuenta es un número positivo, por lo tanto le vamos a poner el 0 y construimos el número directamente en la memoria. El signo es 0, el exponente es el 75 que habíamos calculado aquí y la mantisa pues es este número con los ceros que faltan. Si cuentan los ceros, les tiene que dar 32 que equivalen a la arquitectura de 4 bytes, ¿sale? Entonces, pues bueno. Esas son las distintas formas que tenemos para representar información en la computadora. Por supuesto, vamos a hacer muchos más ejercicios de este tipo de cosas en otro video. Y pues bueno, si tienen dudas ya saben que las pueden dejar en el Classroom o las pueden dejar aquí directamente en el video. Nos vemos próximamente. Se cuidan. Bye.